El liberalismo es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo. Así empieza lo que para Milei es casi un preámbulo. Lo recitó, ¿recuerdan? El 10 de diciembre cuando asumió. Lo recitó en su gira también en Davos. Y el que escribió, el que conceptualizó este preámbulo, entre comillas, es Alberto Venegas Lynch, hijo a quien estamos viendo. Y para Javier Milei, Alberto es un prócer del liberalismo. Bueno, doble doctorado en economía, escribió más de 25 libros, alguno incluso prologado por el mismísimo Hayek, vastísima carrera académica, un intelectual también y un precursor de las ideas liberales en la República Argentina. Alberto, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo está? Un gran gusto. ¿Qué le parece a usted o qué sintió cuando Milei usó su párrafo en la asunción presidencial y después en Davos? Bueno, creo que es un acto de generosidad que reitera Javier. Lo de el prócer no me lo tomo en serio, lo tomo como una manifestación de cariño y de afecto. Y ya que mencionó, Diego, esa definición que fabriqué en uno de los primeros libros, quiero subrayar que deliberadamente he elegido la palabra respeto, respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros, lo cual no quiere decir para nada adherir al proyecto del vecino. Más aún, Diego, nos puede resultar repugnante el proyecto del vecino, pero si estamos en una sociedad abierta, si estamos en una sociedad libre, no podemos utilizar la fuerza solo de carácter defensivo, es decir, si hay lesión de derechos. Por lo tanto, esa definición que yo celebro que la utilicen intelectuales que aprecio mucho y Javier que la ha difundido, y deliberadamente, Diego, no utilizo una expresión que está muy difundida y se utiliza con la mejor intención, que es tolerancia. A mí la palabra tolerancia me suena con cierto tufillo inquisitorial, como si estuviéramos parados en la loma y toleramos y perdonamos los errores de otros. Yo creo que es importante subrayar que los derechos se respetan, no se toleran. Más aún cuando estamos en un contexto a la Popper, que ha insistido tanto, que el conocimiento no es un puerto, sino una navegación. Estamos siempre sentados en la punta de la silla buscando nuevos paradigmas. Yo tengo, Diego, acá abajo de mi computadora un letrero enorme que dice Nullius in verba, que es el moto de la Royal Society de Londres, que quiere decir no hay palabras finales. De modo que estamos como en ebullición permanentemente en distintos debates. Alberto, hablando de navegación, se cumplen 2 meses, o se van a cumplir en un par de días, 2 meses, desde que zarpó en esta expedición Javier Milei. 2 meses de gobierno. ¿Cómo usted ve a Milei en 60 días? Bueno, yo creo que habría que... la terminología militar no me convence mucho, pero en este caso la quiero utilizar, la diferencia entre la estrategia y la táctica. La estrategia, que son los objetivos, la táctica son los medios para lograr esos objetivos. Me quiero referir a esto primero, ¿no? A la estrategia. Y quiero ilustrarlo con algunos puntos. Por ejemplo, Diego, el tema de las empresas estatales. Yo creo que es muy importante subrayar que es una contradicción en términos. Una empresa significa arriesgar recursos propios y no por la fuerza con el fruto del trabajo ajeno. Entonces, en el momento mismo en que se instala la empresa estatal, implica necesariamente un desvío de recursos de donde hubiera aplicado la gente el fruto de su trabajo a lo que decide el aparato de la fuerza. Y si alguien dice, bueno, pero supongamos que el gobernante tiene una percepción tan fina que va a ser lo mismo que la gente quiere, la contraargumentación es, ¿para qué diablo se mete si va a ser lo mismo que la gente hubiera hecho ahorrando honorarios?
Ahora, si además es deficitaria, subrayo y pongo en negrita, si además es deficitaria, el problema no puede ser peor. Pero aunque no sea deficitaria, la empresa estatal, por eso en estos pocos días o meses que ha funcionado el gobierno de Javier, empezó con la negociación de 41 empresas estatales que se iban a privatizar, luego pasaron a 30 y pico, y ahora están en 20 y pico, digamos como consecuencia de la necesidad de ceder y de acordar. Pero quiero subrayar esta contradicción en términos de las empresas estatales. Desde mi punto de vista, yo asumo la responsabilidad, habría que privatizarlas a todas. Y hago una pequeña nota a pie de página, Diego, con respecto a los medios de comunicación. Hay, y usted lo sabe mucho mejor que yo, por supuesto, medios de comunicación que aparecen con la fachada de privados, pero si uno ve su flujo de fondos, están alimentados por pauta oficial, es decir, arrancar coactivamente recursos de la gente para financiar determinados medios. Por lo tanto, son en realidad estatales, disfrazados de privados. Yo creo que, otra vez, es una cachetada a la libertad de expresión tener medios estatales de comunicación. Alberto, cada tópico que usted toma da para una conversación en sí misma. Quiero llevarlo al tema del día, que es esta tensión con los gobernadores por la no aprobación, no solamente los gobernadores, la no aprobación de la ley ómnibus. ¿Cómo usted ve eso? Bueno, yo no tengo el conocimiento como para, ni la autoridad como para elaborar sobre eso. Solo quisiera plantear lo siguiente a sus televidentes, Diego, y es el tema del federalismo. Alberdi tomó el tema del federalismo de la experiencia estadounidense y es muy importante, y esto lo estoy diciendo yo, no es que lo esté diciendo Javier Milei, que cada provincia recaude sus impuestos y coparticipe al gobierno central, no al revés, Claro. nada de late mi billetera, que coparticipe al gobierno central, ¿para qué? Para defensa, relaciones exteriores y justicia federal. Entonces, imaginemos el tema de los incentivos que han trabajado tanto premios Nobel en economía como Ronald Coase, como Douglas North y también Harold Dempsey. La forma en que tomamos café y prendemos las luces no es igual cuando nosotros pagamos las cuentas que cuando obligamos que las paguen otros. Entonces, aún imaginándonos gobiernos con inclinaciones feudales, van a estar incentivados a que la gente no se le mude a otra jurisdicción, primero, y segundo, para atraer inversiones, con lo cual van a moderar el gasto y van a moderar la presión tributaria. Por supuesto que todo esto nunca, la perfección está al alcance de los mortales, de lo que se trata es de minimizar riesgos. Usted hablaba de la... Sí, perdón. No quiero tomar esto que dice, usted hablaba de una estrategia y una táctica. ¿Qué le parece la táctica que está llevando adelante Milei, ahora confrontado fuerte con los gobernadores a través de cómo él se comunica en redes sociales, la oficina del gobierno también, fuerte, y esta quita de este fondo de subsidios? ¿Es la táctica adecuada? ¿Le parece bien esta tensión? Bueno, yo quiero subrayar otra cosa que me ha citado frecuentemente Javier, y es que los liberales no somos una manada y detestamos el pensamiento único. De manera que bienvenida las diferencias entre nosotros. Como digo, Diego, no tengo el conocimiento ni la autoridad como para opinar cómo es el tema de los tratos a los gobernadores. Yo lo que sí veo es que si se bloquea otras posibilidades y realmente se quiere primero disminuir y después eliminar de cuajo la inflación y tener déficit cero, como se dice, me parece que de algún lugar hay que recortar para no seguir cargando la romana con la gente. Porque aquí viene una cosa, digo, que he visto en los debates,
que se dice que no es posible pretender que el presidente, el Ejecutivo, se arrogue facultades extraordinarias. Acá viene un punto muy medular. Lo que está pidiendo básicamente el gobierno de Javier Milei es reducir sus funciones, limitar al aparato estatal y no arrogarse funciones adicionales como han sido hasta ahora. Y ya que mencioné, Diego, el tema del déficit, quiero decir, como lo mencioné también en el Movistar Arena y también en la Feria del Libro y en otros lugares, que desde mi perspectiva, y entiendo que de la perspectiva del actual gobierno, el tema principal es el gasto público, no el déficit fiscal, porque como dije, Cuba hoy no tiene déficit fiscal y Stalin durante varios periodos tampoco tuvo déficit fiscal. O sea, se puede concebir un gobierno que succione el 100% de los recursos de la gente y que no haya déficit fiscal. Esto es convertir al país en un enorme campo de trabajo forzados. Entonces, estos puntos yo creo que son compartidos por todo el equipo de Milei. Desde luego que si uno se pone a hilar fino, uno va a encontrar que hay disputas, que hay discusiones, que hay desacuerdos, que hay cosas que uno no coincidiría, pero yo le confieso, Diego, que no tengo ni la fuerza ni el ánimo para hacer a esta última crítica cuando veo que Javier Milei apareció e irrumpió en la escena argentina poniendo temas sobre el tapete que hace 80 años que no escuchábamos y que ha corrido el eje del debate y como usted sabe, Diego, corrió el eje también en sus colegas, algunos de sus colegas periodistas y muchos políticos que hoy hablan de reducir el gasto y los impuestos y cuando los indiscretos archivos se observan, resulta que pensaban algo diametralmente distinto. Entonces, por eso yo he dicho que Javier es el segundo milagro argentino. Mi amigo Armando Rivas decía que Alberdi era el milagro argentino. Yo creo que es un milagro que haya aparecido Javier Milei. Lo cual no quiere decir que no haya que estimular y alentar críticas y la misma discusión, esto de el decreto de necesidad de urgencia y la ley llamada ómnibus, que se haya pulido, que se haya aceptado y se haya incorporado algunas mejoras. Quiero preguntarle, usted sabe que en pocas horas, diría, estamos próximos al encuentro de Javier Milei con el Papa Francisco. Y usted mencionaba el Arena, ahí cuando cerró su campaña Milei, que ahí usted fue, abrió el acto y apeló a la ruptura de relaciones con el Vaticano. ¿Qué piensa ahora de este encuentro entonces de Milei con el Papa? Bueno, le agradezco la pregunta, Diego. Yo he publicado en muchos medios, especialmente en La Nación y en Infobae, sobre ese tema. A esta altura y por respeto al gobierno de Javier Milei, prefiero que corra por el canal diplomático y no pronunciarme sobre ese tema. ¿Le trajo un problema haberse pronunciado así? Porque usted fue fuerte ese día. Sí, como digo, los que le interesan mi opinión sobre la materia pueden consultar esos medios y otros, pero a esta altura insisto que hay que dejarlo correr por los canales diplomáticos que está a punto de hacer. Entiendo que mañana viaja a Roma. ¿Casta o pueblo? ¿Cómo le cae esta dicotomía, amigo-enemigo? Bueno, esa es una consulta, Diego, que creo que usted conoce la respuesta mucho mejor que yo, pero le agradezco la consulta. Lo que quiere decir, a mi juicio, Javier, con la casta, son las personas, no solo de la política, sino también empresarios prebendarios, que son en realidad varones feudales, explotadores miserables de la gente más necesitada, con sus arreglos con mercados cautivos y otras de otra naturaleza, sindicalistas que operan en una línea contraria a los trabajadores. Por eso a veces cuando se ha dicho
y esto me suena casi de Woody Allen, decir que Javier Milei es antisistema. Yo creo que es el mayor apóstol del sistema republicano. Esto es de la importancia de limitar el poder. Desde la Carta Magna en adelante, de 1215, el objeto de la Constitución es poner límites al poder y no dar cartas blancas. Si pongo un ejemplo un tanto grotesco, si se quiere, Diego, y es en la época de Rafael Correa en Ecuador, la Asamblea Constituyente, miembros de la Asamblea Constituyente, afortunadamente no prosperó esta moción, pero sugirieron incluir en la Constitución el orgasmo de la mujer. Y algunos constituyentes dijeron, ¿por qué no incluir al hombre? Esto es una cosa de Woody Allen. Esto no tiene nada que ver con lo que es una constitución. La constitución brasilera, no la actual ni la anterior, sino la inmediatamente anterior, tenía un inciso que decía cuánto debía ser la tasa de interés en términos reales. Esto es algo absolutamente inconstitucional en el sentido de límites al poder. Por eso, toda el bagaje, y como usted habrá visto, toda la campaña electoral de Javier, que ha sido una secuencia ininterrumpida de clases de economía y de marcos institucionales, era para limitar el poder. Por eso ese dicho de Javier, no he venido a guiar corderos, sino a despertar leones, muestra el espíritu de devolverle a la gente el poder. Alberto, quienes quieren atacar, o un sector de quienes quieren atacar a Milei o cuestionar su enfoque, su ideología, su mirada económica, intentan compararlo con Martínez de Oz. ¿Qué piensa usted sobre la comparación con otros proyectos supuestamente liberales? Aún en lo difuso de la palabra liberal, porque no es todo lo mismo. Claro, hay que recordar que el propio Martínez de Oz negaba el liberalismo. Todo lo que terminó básicamente ese gobierno fue aumentar el déficit, aumentar el gasto, aumentar el endeudamiento, aumentar el proceso inflacionario, sin perjuicio de todos los problemas gravísimos de orden criminal en ese gobierno. Pero no tiene ningún paralelo ni ningún parecido a ese gobierno y a la gestión de Martínez de Oz por los motivos que acabo de señalar. Y yo creo que, ya que usted lo mencionó muy tangencialmente al principio, Diego, creo que el discurso de Javier en Davos, yo diría que es inmejorable. El tema que trató del ambientalismo, de la función de los empresarios, del individualismo, del aborto, de los valores de Occidente, creo que esos 23 minutos fueron extraordinarios y que han producido un efecto. El otro día estaba oyendo a un colega suyo, Jiménez Los Santos, Federico Jiménez Los Santos, periodista en Madrid, diciendo, bueno, ahora el foco de atención del mundo es la Argentina. Y yo pensaba, hace 10 minutos estábamos en el 7º subsuelo del infierno y ahora resulta que somos la atención del mundo. Y somos la atención del mundo, creo yo, por estas estrategias, digamos, estos fines, estos objetivos, estas metas que propone o que nos propone Javier Milei, que especialmente van para la gente más necesitada. Hay un debate, muchos debates que tenemos pendientes entre los liberales, pero hay uno que deberíamos de afinar más la puntería y es el nexo causal entre genuinos empresarios, o sea, aquellos que tienen éxito porque están sirviendo los intereses y las necesidades de sus semejantes, sus ganancias, al ser invertidas, son la única causa, subrayo, la única causa de ingresos y salarios en términos reales. Esa es la única diferencia entre Alemania y Uganda. No es, a veces se dice, volviendo al tema del federalismo, bueno, pero hay provincias que son inviables y tenemos que ayudarlas. Eso no es cierto. Tenemos que ver Japón, es un cascote que el 20% es habitable. Suiza no tiene recursos naturales y África contiene los recursos naturales más grandes del planeta
y la gente se muere con el abdomen inflamado y moscas sobre la frente, infecciones y enfermedades brutales. Alberto, finalmente, y quiero despedirlo, por supuesto, yo le decía hace un rato, cada tópico es para ampliar y discutir y traer ejemplos. No lo podemos hacer, pero es muy valiosa esta conversación. Usted me va a decir, yo no doy consejos. ¿Qué consejo le da? Usted es el prócer de Milei. ¿Se anima a pensar en un consejo que le podría dar 60 días de gobierno? Yo creo que Javier no necesita, creo, consejos míos. Yo, si pudiera decir algo que sería redundante para él, sé que lo suscribe, es subrayar e insistir en los fines y en las metas y tener el suficiente cuidado, como ha aconsejado el ministro del Interior, Guillermo Francos, y otros, cuidado en los medios. Esto es en el tratamiento. Pongo por ejemplo, yo he hecho esfuerzos grandes y lo sigo haciendo para mostrar el origen del Partido Radical. No hubo en la historia de la Argentina, hasta Javier Milei, un liberal más contundente, más potente y más sustancioso que Leandro Alem, que fue el fundador del Partido Radical, que su lema preferido era el mejor gobierno es el que menos gobierna. Era un admirador de Thomas Jefferson. Alberto, gracias por esta conversación. Gracias a usted, Diego. Un gran saludo.